Hola a todos, esto es La Alegría del Servicio, el podcast producido por Cáritas Arquidiocesana. La subsidiariedad es el principio de la doctrina social de la Iglesia que garantiza la autonomía de las personas y los grupos en una sociedad, de tal manera que puedan cumplir sus propias funciones y alcanzar los caminos de su propia realización en la búsqueda firme y perseverante del bien común, que requiere, por supuesto, de la articulación de otros principios. En nuestro episodio anterior conversábamos sobre la solidaridad y dijimos al inicio que junto con la subsidiariedad eran dos caras de una misma moneda. En este episodio nos dedicaremos con más detenimiento a la subsidiariedad y cómo se relaciona con la solidaridad. El documento de la Congregación para la Educación Católica del año 1988, Orientaciones para la enseñanza de la doctrina social de la Iglesia en los seminarios, define la subsidiariedad de la siguiente manera: complemento de la solidaridad debe considerarse la subsidiariedad que protege a la persona humana, a las comunidades locales y a los grupos intermedios del peligro de perder la legítima autonomía. El numeral 38 de ese documento, destinado a la enseñanza de la doctrina social de la Iglesia en los seminarios, nos precisa bien que tiene que ver la subsidiariedad con las autonomías de las personas y de los grupos en la sociedad, es decir, con la propia iniciativa y la propia libertad para actuar. Como concepto explícito de la doctrina social de la Iglesia, la subsidiariedad se desarrolla principalmente en la encíclica del Papa Pío XI, 40º año, que quiere decir en el año 40, y que se publicó en el año 1931 al conmemorarse los 40 años de la publicación del primer documento del Magisterio Social de la Iglesia, Rerum Novarum, en 1891. El Papa Pío XI habla de la función subsidiaria. San Juan Pablo II es el primer papa que emplea la palabra subsidiariedad como tal. Por eso presentamos con más detalle la definición que da Pío XI en el numeral 80 del documento 40º año. Dice así: conviene, por tanto, que la suprema autoridad del Estado permita resolver a las asociaciones inferiores aquellos asuntos y cuidados de menor importancia en los cuales, por lo demás, perdería mucho tiempo, con lo cual logrará realizar más libre, más firme y más eficazmente todo aquello que es de su exclusiva competencia, en cuanto que solo él puede realizar, dirigiendo, vigilando, urgiendo y castigando, según el caso requiera y la necesidad exija. Por lo tanto, tengan muy presente los gobernantes que, mientras más vigorosamente reine, salvado este principio de función subsidiaria, el orden jerárquico entre las diversas asociaciones, tanto más firme será no solo la autoridad, sino también la eficiencia social, y tanto más feliz y próspero el estado de una nación. Pues como hemos visto, la subsidiariedad se refiere al principio de la autonomía que deben tener las comunidades locales con respecto al gobierno central o nacional, y también las personas con respecto a los gobiernos locales. El problema es que muchos emplean el concepto de forma equivocada y sacan la conclusión, si se quiere, ingenua, que el gobierno no debe meterse en ningún asunto social. Suena bonito lo de la autonomía y la libertad, pero los políticos podrían aprovechar esta interpretación para que el gobierno central no envíe fondos a los gobiernos locales o para que no suplan las necesidades de unas comunidades en las que es imposible suplirlas desde sus propios recursos. Es por eso que insistimos en la doctrina social de la Iglesia que la solidaridad y la subsidiariedad están íntimamente relacionadas. Desde esa íntima relación e interrelación entre solidaridad y subsidiariedad, tenemos que decir que el gobierno central debe permitir la autonomía local. Por este principio parte de la obligación primera que el poder más grande tiene que ayudar a los niveles más pequeños. Al respecto, en el numeral 79 de 40º año, Pío XI coloca la subsidiariedad en el contexto de la solidaridad cuando dice: pues aún siendo verdad, y la historia lo demuestra claramente, que por el cambio operado en las condiciones sociales, muchas cosas que en otros tiempos podían realizar incluso las asociaciones pequeñas, hoy son posibles solo las grandes corporaciones. Sigue no obstante en pie y firme en la filosofía social aquel gravísimo principio inamovible e inmutable: como no se puede quitar a los individuos y dar a la comunidad lo que ellos pueden realizar con su propio esfuerzo e industria,
Tampoco se podrá, agregamos nosotros, quitarle a las organizaciones intermedias, pensemos en asociaciones comunales, comités que hay en alguna comunidad, la capacidad y las habilidades de cumplir sus propios cometidos. Pero es San Juan Pablo II quien dice de una manera más explícita en centésimos años, a los 100 años de Rerum Novarum en 1991, en el numeral 15, lo siguiente: para conseguir estos fines, el Estado debe participar directa o indirectamente y según el principio de subsidiariedad, creando las condiciones favorables al ejercicio de la actividad económica, encausadas en una oferta abundante de oportunidad de trabajo y de fuentes de riqueza, directamente y según el principio de solidaridad, poniendo en defensa de los más débiles algunos límites a la autonomía de las partes, que deciden las condiciones de trabajo y asegurando en todo caso un mínimo vital al trabajador que no tiene empleo. En resumen, entonces, la solidaridad es el principio de la ayuda a cualquier persona o comunidad necesitada. La subsidiariedad es el principio de proteger y preservar la libertad de acción de estas mismas personas, sea individualmente o agrupadas. En cualquier situación concreta, la doctrina social de la Iglesia requiere del discernimiento espiritual y del proceso de participación y aplicación que nosotros sabemos hay que suscitar para que las personas puedan vivir y ejercer sus capacidades, sus habilidades, sus deberes y derechos en una sociedad. Podríamos preguntarnos para finalizar este episodio sobre la solidaridad junto con la subsidiariedad, ¿qué lugar le damos al principio de subsidiariedad en nuestro trabajo pastoral, en nuestras organizaciones comunales, en las relaciones desde la parroquia con estas organizaciones intermedias? ¿Cómo hemos beneficiado o cómo hemos sido beneficiados de la solidaridad de otras personas? ¿Cómo le tendemos la mano a los más sufrientes? ¿Cómo hemos aplicado y ejercido el principio de subsidiariedad en nuestras propias comunidades? Hay chance de que desde las estructuras de gobierno local y de acción local podamos ser solidarios y subsidiarios, o el gobierno nacional está supliendo todo y entorpeciendo que ejerzamos la libre autonomía que como personas y pequeñas agrupaciones tenemos en ella. Son preguntas que podemos hacernos para cerrar este episodio sobre la subsidiariedad, que nos lleva a interpelarnos sobre cómo somos capaces de suscitar la manera de articular esfuerzos entre una entidad más pequeña y una entidad más grande, entre nuestra comunidad y sus comités y agrupaciones como asociaciones de desarrollo y, por ejemplo, la municipalidad del cantón al que pertenecemos. Profundicemos ahora un poco más sobre el principio de subsidiariedad. Habrá que decir que este principio está entre las directrices más constantes y características de la doctrina social de la Iglesia en su magisterio social y que se presenta de alguna forma ya desde Rerum Novarum, pero que, como dijimos, se formula con más precisión en 40º año, en 1931. Por ejemplo, es imposible pensar en la promoción de la dignidad de la persona si no se cuidan la familia, los grupos, las asociaciones, las realidades territoriales locales, en definitiva aquellas expresiones agregativas y asociativas de tipo económico, social, cultural, deportivo, recreativo, profesional, político, a las que las personas dan vida espontáneamente y que hacen posible su efectivo crecimiento en la sociedad. Es este el ámbito de la sociedad civil, como le decimos hoy, entendida como el conjunto de las relaciones entre individuos y entre sociedades intermedias, que se realizan en forma originaria y gracias a la subjetividad creativa del ciudadano y a su carácter, como ya dijimos en alguno de los otros episodios anteriores, social, pues todas las personas en perspectiva cristiana somos seres en relaciones. La red de estas relaciones forma el tejido social y constituye la base de una verdadera comunidad de personas, haciendo posible el reconocimiento de formas más elevadas de sociabilidad, como decía San Juan Pablo II en Centésimos Años número 49 y en Solicitud Rei Socialis numeral 15. La exigencia de tutelar y promover las expresiones originarias de la sociabilidad es subrayada por la Iglesia en la encíclica 40º año, en la que el principio de subsidiariedad se plantea como un principio capital de la filosofía social, invitándonos a no quitar la capacidad y la autonomía a las personas y a las estructuras más pequeñas en las comunidades. Conforme a este principio de subsidiariedad,
Todas las sociedades de orden superior deben ponerse en una actitud de ayuda, subsidium, por tanto, de apoyo, promoción, desarrollo respecto a las menores. De este modo, los cuerpos sociales intermedios pueden desarrollar adecuadamente las funciones que les competen, sin deber cedérselas injustamente a otras agregaciones sociales de nivel superior, de las que terminarían por ser absorbidos y sustituidos y por ver negada en definitiva su dignidad propia y su espacio vital. En sentido positivo, la subsidiariedad será la ayuda económica, institucional, legislativa ofrecida a las entidades sociales más pequeñas. Corresponde una serie de implicaciones en negativo que imponen al Estado abstenerse de cuanto restringiría de hecho el espacio vital de las células menores y esenciales de la sociedad. Su iniciativa, libertad y responsabilidad no deben ser suplantadas. Pongamos ahora un ejemplo de la práctica pastoral. Cuando nosotros desde la Iglesia Arquidiocesana de San José apoyamos pequeñas organizaciones de hombres y mujeres productores de algún producto agrícola o de algunos bienes y servicios y permitimos que esa organización vaya fortaleciéndose y creciendo, estamos haciendo una aplicación en concreto del principio de subsidiariedad que evita el asistencialismo por un lado y la burocratización por el otro, porque permite que cada pequeña organización ejerza sus tareas, las que le competen, en un marco cada vez más amplio y se les busque el apoyo necesario para que fortalezcan sus tareas y sus capacidades y habilidades, no solo personales, sino como grupo. Entonces, cuando impulsamos un proceso desde el área de nuevas economías y de medios de vida y seguridad alimentaria en el trabajo cotidiano de la Cáritas Arquidiocesana en alguna de las parroquias, estamos intentando llevar adelante el principio de subsidiariedad, que como hemos insistido hoy, tiene una función social para poder ayudar a los ciudadanos y a las organizaciones de ciudadanos a ser actores, es decir, parte activa en la vida de la sociedad. Y este fue nuestro episodio sobre el principio de la subsidiariedad, que como vimos nos mueve a impulsar la autonomía y la libertad de las personas y de las organizaciones. Los esperamos en nuestro próximo episodio de La Alegría del Servicio.